En el video anterior nos ocupamos de analizar la obra temprana de Miñolo, sus trabajos semiológicos de los años 90, que llegan a una concreción en el libro El lado más oscuro del Renacimiento, que comenzamos a analizar en la clase anterior. Aquí en este libro ya Miñolo insinúa la noción de un tercer espacio de interacción cultural asimétrica que supone un exceso frente al decir tanto de los europeos como de las poblaciones americanas originarias. Es el espacio de la hermenéutica pluritópica en el que se construye un mundo que, de algún modo, es compartido por europeos y no europeos y que constituye el terreno sobre el que se dará la disputa por la hegemonía cultural, eh, eh, tal como lo sugiere Miñolo en la introducción al lado más oscuro del Renacimiento. Voy a citar: la colonización no implica una marcha devoradora, por la cual todo en las culturas amerindias fue reprimido por las instituciones pedagógicas, religiosas y administrativas españolas. Insisto, en primer lugar, en la coexistencia de lenguas, alfabetismos, recuerdos y espacios. Y segundo, en el dominio que hace posible que uno de los elementos coexistentes ocupe una posición de poder sobre los demás como si fuera la única verdad. En tercer lugar, insisto en la necesidad de politizar la hermenéutica para hacer frente a estas cuestiones. Escribía Miñol en la página 40 en su introducción al libro El lado más oscuro del Renacimiento. Y así enunciadas las cosas, pues esto pareciera coincidir con el programa del Grupo de Estudios Subalternos, fundado en los Estados Unidos en 1992 por académicos de origen latinoamericano como Ileana Rodríguez, Javier Sanginés, José Rabasa, Sandra Castro Clarén, Fernando Coronil y otros, y en el que participó también durante algún tiempo Walter Miñolo. Aquí en este grupo de estudios subalternos se partía de que no hay exterioridad radical alguna entre el sistema dominante y el subalterno, ya que ese sistema solo pudo consolidarse mediante la apropiación parcial de la cultura subalternizada. Pero el sistema jamás logra la captura completa del subalterno, ya que éste aparece una y otra vez como una especie de interruptus, como aquel que elude los códigos, como una especie de excrescencia que abre posibilidades contrahegemónicas. Sin embargo, si lo vemos con cuidado, este tipo de análisis político del tercer espacio que propugnaba el grupo de estudios subalternos no será el que sigue Miñolo, pues a este le interesa mucho más el debate epistemológico y hermenéutico que el debate político. Y eso es lo que hoy comenzaremos a ver en el análisis de su libro Local Histories Global Designs, este libro, del cual me voy a ocupar hoy. Este libro fue publicado en el año 2000 por la Universidad de Princeton y constituye ya un libro muy distinto, digamos, en su concepción y en su estructura al anterior, al del lado más oscuro del Renacimiento. Bien, voy a ocuparme primero de la larga introducción al libro titulada On Gnosis and the Imaginary of the Modern Colonial World System, donde Miñolo nos conduce rápidamente hacia el terreno del debate epistemológico, que es el que a él le interesa, y que ya de alguna manera venía perfilando en sus textos anteriores. Solo que Miñolo quiere ampliar el significado de epistemología para evitar caer en la tradicional disciplina filosófica que reflexiona sobre los límites del conocimiento humano y en especial del conocimiento científico. Es por eso que en lugar de usar la palabra epistemología, Miñolo prefiere usar la palabra gnosis o gnoseología. Dice Miñolo, cito: hablaré de gnoseología como el discurso sobre la gnosis y entenderé por gnosis el conocimiento en general, incluyendo la doxa y la episteme. La gnosis de frontera es el conocimiento desde la perspectiva del subalterno. Es el conocimiento producido desde los límites externos del sistema mundo moderno colonial. Y la gnoseología de frontera, como discurso sobre el conocimiento colonial,
es producido en la interacción conflictiva entre el conocimiento desde la perspectiva de los colonialismos modernos y el conocimiento desde la perspectiva de las modernidades coloniales en África, Asia, las Américas y el Caribe. La nociología de frontera es una reflexión crítica sobre la producción de conocimientos hecha tanto desde las fronteras interiores del sistema mundo moderno como desde sus fronteras exteriores. Finalmente, la gnosis de frontera puede ser contrastada con la nociología territorial o epistemología, tal como la conocemos hoy, desde Descartes hasta Kant, Husserl y todas las ramificaciones de la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia. Fin de cita de la página 11. Bien, hay varias cosas que comentar sobre este pasaje, desde luego. En primer lugar, Mignolo integra el lenguaje sociológico de Wallerstein y Quijano por primera vez, porque no lo había hecho de manera tan clara en su libro anterior. Y comienza ahora sí a hablar aquí del sistema mundo moderno colonial, solo que quiere hacerlo desde una perspectiva noceológica, como él dice. Es decir, reflexionando sobre las formas de conocimiento que se producen en ese sistema mundo. Ahora bien, estas distintas formas de conocimiento no son analizadas a partir de su lógica interna, sino tomando en cuenta su posición geopolítica. Es decir, que de entrada unas formas de conocimiento serán hegemónicas cuando provienen de los bordes internos del sistema mundo y son enunciadas en las 6 lenguas coloniales que Mignolo identifica, el inglés, español, portugués, francés, alemán o italiano. Entonces, unas formas serán hegemónicas si cumplen estas condiciones y las otras serán subalternas cuando provienen de los bordes externos del sistema mundo, es decir, en la frontera, por ejemplo, entre España y el mundo islámico o entre España y el mundo inca o azteca en el siglo XVI, que fue precisamente lo que Mignolo analizó en su libro anterior. Y al examinar bien el libro, empezamos a darnos cuenta que Mignolo ya no habla de la gnosis de frontera como aquella zona de contacto donde interactuaban el lenguaje alfabético europeo con los saberes orales vinculados a tradiciones ancestrales. En este nuevo libro, Mignolo ya no está hablando de eso, ya no habla de gnosis, sino de noceología. Entonces, lo cual nos coloca en un terreno un tanto distinto. En este nuevo libro, Mignolo abandona entonces el análisis semiológico que había practicado en sus textos anteriores y nos convida a participar en un juego diferente. Ya no se trata de analizar la dinámica conflictiva de los conocimientos producidos en un tercer espacio donde tales conocimientos son enunciados fuera de lugar, sino que ahora se busca analizar el modo en que intelectuales críticos provenientes de las periferias coloniales, como el propio Mignolo, desafían el diseño global del occidentalismo que domina en las universidades eurocéntricas del mundo entero. Creo que este es un proyecto muy diferente al que proponía Mignolo en sus trabajos anteriores y a mi juicio un proyecto mucho menos interesante. En efecto, lo que tenemos ahora no es una analítica de los saberes insurgentes en zonas de frontera, producto del encuentro entre europeos y no europeos, sino la escenificación de una batalla entre intelectuales críticos, entre académicos, para determinar cuál es la perspectiva de colonial más acertada. Tal es el caso del modo en que Mignolo delimita su propia posición frente a la de aquellos que se presentan como teóricos postcoloniales, como por ejemplo Edward Said y Gayatri Spivak. ¿En qué radica tal diferencia? Según Mignolo, en el lugar de enunciación desde el que se critican las herencias coloniales. Los intelectuales postcoloniales provienen de las excolonias británicas y francesas, es decir, que su punto de referencia es la modernidad segunda, como la llamaría Dussel, el momento en que España y Portugal han perdido ya su hegemonía política y económica en el sistema mundo y han sido sustituidas por otras potencias que ocuparán la función de centro, Inglaterra, Francia y los Países Bajos.
No es por tanto el colonialismo de la modernidad primera el que toman como referencia las teorías postcoloniales, sino el colonialismo de la modernidad segunda. Esto es una diferencia importante, lo cual, según Miñolo, explica por qué razón el énfasis de intelectuales como Said se pone en el orientalismo y no en el occidentalismo. La diferencia, según Miñolo, es que el occidentalismo es el primer imaginario geopolítico del sistema mundo, formado en el siglo XVI, sobre la experiencia del colonialismo ibérico. El orientalismo, en cambio, es un imaginario geopolítico del siglo XVIII, formado sobre la experiencia de la expansión colonial de Francia e Inglaterra hacia África y Asia. Al ignorar que la primera experiencia colonial moderna no fue la de Francia e Inglaterra, sino la de España y Portugal, los teóricos poscoloniales pierden de vista la diferencia colonial, dice Miñolo, es decir, el modo en que las fronteras internas del sistema mundo van cambiando con el tiempo. Esta, como vemos, es una crítica paralela a la que ya vimos en Dussel. Los imaginarios de la modernidad segunda, provenientes de la Europa del Norte protestante, invisibilizan los de la modernidad primera, provenientes de la Europa del Sur católica, razón por la cual, dice Miñolo, el orientalismo invisibiliza al occidentalismo. Cito: no tengo intención de ignorar el tremendo impacto y la transformación investigativa hecha posible por el libro de Said. Y tampoco intento unir fuerzas con Aihaz Ahmad en su devastadora crítica de Said, solo porque el libro no dijo exactamente lo que él quería. Sin embargo, no tengo intención aquí de reproducir el inmenso silencio reforzado por el libro de Said, que sin occidentalismo no hay orientalismo, y que las colonias más ricas y grandes de Europa no eran las orientales, sino las occidentales. El orientalismo es el imaginario cultural hegemónico del moderno sistema mundo durante la modernidad segunda, cuando la imagen del corazón de Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, reemplaza a la Europa cristiana de los siglos XV hasta mediados del XVII, Italia, España y Portugal. Fin de cita de la página 57. Bien, en realidad este debate en torno a la diferencia colonial, vale decir, entre el colonialismo de la modernidad primera y el de la modernidad segunda, tiene mucho que ver con aquello que ya veíamos en las conferencias presentadas por Dussel en Frankfurt en 1992. Pues allí, recordemos, de la mano del filósofo mexicano Edmundo O'Gorman, Dussel había mostrado que, a diferencia de Asia, América no formaba parte de la isla de la Tierra, que era el imaginario geográfico prevaleciente en Europa hasta el siglo XVI, sino que América era una cuarta parte del mundo separada por el Atlántico. Eso es lo que se vino a descubrir. Razón por la cual, añade Miñolo, América no fue vista como lo otro de Europa, sino como su extensión, como el nuevo mundo. Dice Miñolo, cito: el occidente no fue nunca lo otro de Europa, sino una diferencia al interior de ella, las Indias occidentales. América, al contrario de Asia y África, fue incluida como una extensión europea y no como su diferencia. Esta es la razón por la cual sin occidentalismo no hay orientalismo. El occidentalismo fue una construcción transatlántica justo porque América fue conceptualizada como la extensión de Europa. Fin de cita de la página 58. Bien, ¿qué es entonces el occidentalismo para Miñolo? Es un imaginario geopolítico nacido en el siglo XVI, cuando el Mediterráneo deja de ser el eje de la historia universal y este se traslada hacia el Atlántico. Europa empieza a percibirse o a describirse a sí misma ya no como una periferia del mundo islámico, sino como el centro de un proyecto civilizatorio que hunde sus raíces en la idea de cristiandad, es decir, en el diseño global del Orbis Universalis Christianus que predominó en el sistema mundo hasta 1634, cuando las fronteras internas del mismo comenzaron a moverse. Entonces Ámsterdam reemplazó a Sevilla como nuevo centro del circuito comercial del Atlántico e Inglaterra emergió como nueva potencia hegemónica del sistema mundo justo en los albores de la Revolución Industrial.
resulta interesante, sin embargo, ver cómo esta descripción de la modernidad primera y de su imaginario hegemónico del occidentalismo que hace Miñolo difiere con respecto a la versión tanto de Quijano como de Dussel. En primer lugar, Miñolo parece aceptar de entrada la teoría de la colonialidad del poder presentada por Quijano, en el sentido de que a partir del siglo XVI la población mundial empieza a ser clasificada en base a la categoría de raza. Sin embargo, a diferencia de Quijano, Miñolo tiene mucho cuidado de separar la noción de raza de sus determinantes fenotípicos, para resaltar en cambio sus vínculos con la noción hispánica de limpieza de sangre, y aquí tiene absolutamente toda la razón Walter. Dice Miñolo, cito, si los siglos XVI y XVII estuvieron dominados por el imaginario cristiano, el final del siglo XIX fue testigo de un cambio radical. La limpieza de sangre no era medida ya en términos de religión, sino conforme al color de la piel. Página 31. Esta me parece una anotación importante, pues muestra que la noción de raza en el siglo XVI nada tenía que ver con el fenotipo, pero, en todo caso, Miñolo insiste en presentar la noción de limpieza de sangre como un diseño global, y esto es un problema. Su argumento es que la limpieza de sangre es el imaginario resultante de la expulsión de los moros y judíos de España y de la emergencia del nuevo circuito comercial del Atlántico. Sin embargo, Miñolo parece desconocer aquí que los estatutos de limpieza de sangre jamás fueron presentados por la corona española como una política de clasificación social de las gentes. No fue nunca un diseño global, sino que más bien estos estatutos de limpieza de sangre fueron utilizados por algunas instituciones privadas, como conventos, órdenes de caballeros, o también por universidades privadas y por los descendientes de los primeros pobladores españoles de las Américas, los denominados criollos. Esto lo veremos en algún otro video. No fue nunca, por tanto, un diseño global, sino una historia local, tal como se argumenta, por ejemplo, en mi libro La Iris del Punto Cero. Bien, con respecto a Dussel, Miñolo también acepta en principio su visión de la modernidad primera y la presentación del debate Sepúlveda a las Casas como la escenificación de la primera crítica moderna de la modernidad. Sin embargo, Miñolo no cree que la intervención de las casas tenga algo que ver con el pensamiento fronterizo en su versión fuerte. Más bien deberíamos pensar en otras figuras de la época, dice Miñolo, como el cronista inca Guamán Poma de Ayala, cuyo mapamundi fue bien analizado en el capítulo 5 del lado más oscuro del Renacimiento. Miñolo dice que este es un verdadero ejemplo de pensamiento fronterizo, ya que en su nueva corónica, Guamán utiliza inteligentemente la escritura alfabética de los europeos para contradecir lo que estos decían de la cultura inca. Guamán se apropia del lenguaje europeo para devolverlo en contra de los propios europeos. Cito, el pensamiento fuerte, el pensamiento fronterizo fuerte, surge de los desheredados, del dolor y fractura de la ruptura de sus historias, de sus memorias, de sus subjetividades, de su biografía, como queda claro, por ejemplo, en Guamán Poma de Ayala. Existe, sin embargo, la posibilidad y la necesidad de un pensamiento fronterizo débil, en el sentido de que su emergencia no es producto del dolor y la furia de los desheredados mismos, sino de aquellos que, no siendo desheredados, toman la perspectiva de estos. Bartolomé de las Casas sería un caso de pensamiento fronterizo débil. Lo que importa es que en la geopolítica del conocimiento, la misma perspectiva puede asumirse desde distintos lugares de enunciación, el del pensamiento fronterizo fuerte y el del pensamiento fronterizo débil, nos dice Miñolo en esta cita. Pero lo que me interesa resaltar aquí es que como en Dussel y en Miñolo tenemos dos genealogías diferentes del pensamiento decolonial. La primera le hace comenzar con Fray Bartolomé de las Casas, muy en la perspectiva de la teología de la liberación que propone Dussel, mientras que la segunda le hace comenzar con Guamán Poma de Ayala, que es la propuesta que tiene Miñolo y que a la que le da prioridad. Sin embargo, esta genealogía alternativa de Miñolo
desestabiliza de algún modo la de Dussel, pues como ya vimos en su momento, este necesita de las casas para poder argumentar el recurso a una razón moral analéctica presente ya en el cristianismo. Bien, no me voy a ocupar ahora de, de, de esto en este instante. Mignolo entiende que la modernidad no es algo que se predica solo de Europa, sino del sistema mundo que tiene a Europa como su centro económico, militar y administrativo. Y por eso habla, siguiendo en este punto a Fernando Coronil, de colonial modernities, refiriéndose al modo en que los conocimientos hegemónicos de la modernidad, comenzando con la ciencia, pero también la filosofía, las humanidades y luego las ciencias sociales, fueron utilizados de otro modo por parte de sujetos subalternos en las colonias o excolonias europeas. Bien, y con esto voy finalizando con un comentario al respecto. Me refiero sobre todo a la tesis de que el giro decolonial es sobre todo un cambio de perspectiva epistemológica, lo que antaño se llamaba un cambio de conciencia. Es decir, que el gesto político por excelencia es la descolonización de los conocimientos. Sin querer entrar ahora en el viejo debate marciano de la prioridad de la praxis sobre la teoría, a mí me parece que la propuesta nociológica que Mignolo nos presenta aquí es algo idealista, en el sentido de hacer depender los cambios políticos que necesitan nuestras sociedades de los cambios epistemológicos, de la descolonización del imaginario, como lo llama él, o incluso de los cambios de la subjetividad, lo que él llama la descolonización del ser. No niego, claro está, que estos factores sean importantes, pero no debemos olvidar que los cambios ideológicos no son producto de nuevos paradigmas académicos, como el pensamiento decolonial, y tampoco de la voluntad individual. Mignolo piensa que la organización desigualitaria de la sociedad empezará a desmoronarse si cambiamos de paradigma epistemológico. Y si nos apartamos, por ejemplo, de los ideales emancipatorios de la izquierda, porque estos son eurocéntricos. Ya esto lo trataré con mayor amplitud en el video siguiente.